Hola, bendiciones en este martes 5 de mayo del año 2022. Este martes, que pertenece o está dentro de la tercera semana del tiempo de Pascua, pues dependiendo del país tendrá una connotación diferente. En muchos lugares se celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, es el lugar donde pues el trono en el que el Señor asciende para nuestra salvación y todo el contexto que hay. Pero también en algunos países, como por ejemplo en Costa Rica, esta fiesta se celebra el día 14 de septiembre. Por lo tanto, pues nos haré mayor hincapié en la fiesta litúrgica de los apóstoles Felipe y Santiago, pues que por lo menos a nivel de Costa Rica, de donde estamos emitiendo este video, pues es la que estamos celebrando. Felipe y Santiago eran dos apóstoles del Señor, fueron elegidos en aquel primer grupo y es a quienes después de la resurrección y la ascensión del Señor al cielo, pues le corresponde la continuación de la evangelización de la gente. De Felipe podemos decir pues que fue aquel, bíblicamente nos presenta como aquel que se preocupa en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde dice, ¿dónde le daremos de comer a tanta gente? Pero sobre todo porque también es aquel que llevó a un grupo de paganos que querían pues conocer al Señor. Él escucha su petición, habla con Andrés y después ellos ambos hablan con Jesús y al final el Señor puede tener ese encuentro con esos paganos. Aquellas personas que estaban alejadas del judaísmo, pero que igual se veían atraídos por el amor de Dios. Entonces, qué importante encontrar en Felipe, pues esa posibilidad, o podemos encontrar en él esa constancia en querer llevar a la gente a Dios. De hecho, en el capítulo 14 de Juan, que es el evangelio que meditamos, él, después de una consulta de Tomás, pues le pide a Jesús, muéstranos al Padre. Sobre ese texto, pues hablaremos un poquito después. Por otro lado, también está la fiesta de Santiago, hijo de Alfeo, o también llamado en los evangelios como primo del Señor, porque al parecer la madre de Santiago era pues pariente de la Virgen María. Entonces pues se le dice también el primo del Señor. A Santiago le debemos pues la escritura de la primera de las cartas católicas. Recordemos que bíblicamente están las cartas que son las cartas paulinas y las cartas católicas. La carta del apóstol Santiago pues justamente es escrita por este apóstol que hoy recordamos, y donde tal vez el mejor y mayor mensaje que nos deja es que la fe sin obras está muerta. O sea, qué importante es poder creer en el Señor, pero sobre todo que nuestras acciones reflejen propiamente ese amor que tenemos a Dios. Y es que aquí es donde entramos al texto que hoy meditamos en el Evangelio. Felipe le pregunta y le dice pues a Jesús, llévanos a conocer al Padre, muéstranos al Padre y con eso estamos pues ya tranquilos. A lo que Jesús responde, pero ¿cómo? Si me están viendo a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Y aquí es donde entramos en esta reflexión de entender una realidad de Jesús maravillosa, que es que nosotros pues podemos decir, y por lo que Él mismo nos ha enseñado, que es nuestro amigo, que es nuestro Salvador, que es pues justamente alguien cercano a nosotros, que ha querido experimentar nuestras debilidades y demás, pero que no se nos olvide algo muy importante, que es que Jesús es Dios. Y como Dios es capaz de todo, y por el amor que nos tenía a nosotros, es capaz incluso de anonadarse a compartir una condición tan frágil como la del ser humano. Pero que no se nos olvide que Jesús es Dios, y por tanto, unido al amor que nos vincula, también debemos de tener una cercanía de un respeto hacia aquello que nos ha enseñado. Muchas veces hemos entendido, o ponerlo en un ejemplo tal vez un poquito muy banal, a veces nuestros amigos nos dan recomendaciones o indicaciones pues muy fuertes en torno a ciertos temas, qué sé yo, cuando tenemos por ejemplo la mala costumbre de llegar tarde a algún lugar, entonces nuestro amigo tal vez le incomoda eso, y bueno, pues no importa, pues nuestra amistad llegamos tardísimo y sin mayor novedad. Pues el Señor, si bien es cierto, por su amor nos entiende y nos da su perdón, Él también quiere que por su autoridad como Dios, Él desea que nosotros cambiemos esa realidad pecadora que a veces nos da, que esas situaciones que nos alejan del amor de Dios también las podamos revertir y no tenernos, por decirlo de alguna manera, a esa gran amistad que Dios nos tiene, que Jesús nos da,
para desobedecer su evangelio y pensar que Él nos perdonará independientemente de nuestros pecados. Entonces, qué importante se vuelve verdaderamente entender y conocer el mensaje y saber que el amor de Dios es enorme, que Jesús nos ama a tal punto de entregarnos a la cruz, pero como Dios también nos pide que le escuchemos. Y vean qué ricura, por decirlo de alguna manera, qué belleza de frase, qué riqueza la que nos presenta, de decir al punto de que aquellos que creen en el Señor pueden hacer inclusive obras más grandes que Él. Por nuestra condición de bautizados hemos renacido en una vida en Cristo. Y esa relación y esa nueva unión a vida en Cristo es un impulso a hacer las cosas diferentes, a hacer las cosas para Dios, a ser parte del proyecto de Dios, de la construcción de su reino. Entonces, cuando confiamos en el Señor, cuando le damos la paz, la capacidad de poder actuar a través de nosotros, pues podemos ser capaces de convertir al mundo. Todo partiendo desde nuestro metro cuadrado. Entonces, qué importante es verdaderamente, como Felipe, ser capaces nosotros de llevar al Señor a aquellas personas que están alejadas, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de ser se convierta en referencia para que aquellos que quieran buscar al Señor, pues se acerquen a nosotros y nosotros poder ser capaces de llevarlos al Cristo. Pero por otro lado también, tomar de Santiago esa reflexión de saber que la fe sin obras está muerta y que para que las demás personas se den cuenta de que yo creo en el Señor, es importante que yo actúe. Entonces, pidamos la intercesión de los apóstoles Felipe y Santiago para ser nosotros apóstoles modernos en el tiempo, pero siempre aferrados a la tradición de la iglesia, aferrados a la sana doctrina, aferrados a sus enseñanzas, para que este mundo sea capaz de encontrar a Dios en todo momento y en todo lugar. Bendiciones y feliz tarde.